Hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Y para ello les pido que abran sus Biblias en el libro, la epístola a los Hebreos, en su capítulo número 3, versículo número 4. Hebreos capítulo 3, versículo número 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y antes de compartir con ustedes el título de este sencillo mensaje, recordemos muy a grosso modo lo que ya hemos visto. Cristo es superior a los profetas. Capítulo número 1. Cristo es superior a los ángeles. Capítulo número 2. Hoy venimos a considerar el tema de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué sobre Moisés? ¿Por qué no sobre Abraham, el padre de la fe? Bueno, hermanos, lo vamos a ver más adelante y espero que a todos nos quede en claro. Moisés era una figura de suma importancia en la historia judía. Y entonces lo que sucedía es que los judíos de repente tenían a Moisés en una posición en la que no debía estar. Y por eso entonces el autor inspirado habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y ese es el título. Es un título sencillo porque es un mensaje sencillo. La superioridad de Cristo sobre Moisés, o Cristo superior a Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido hablamos de que Cristo es superior a Moisés? Podrían venirnos a nuestra mente muchos sentidos, pero eso lo vamos a ver en un momentico, ¿cierto? Para el sermón de la tarde de hoy procederemos de una manera expositiva y consecutiva, como lo hemos hecho en la gran mayoría de los versículos de esta carta que hasta hoy hemos considerado. Hermanos, lo que vamos a ver era un mensaje, como todos los demás, de suma importancia para los hebreos, y muy en especial cuando ellos solían tener a Moisés como una figura en ocasiones superior a la de Cristo. Entonces era muy importante que esa perspectiva que tenían los hebreos de Moisés estuviera en el lugar correcto. No estamos diciendo que la intención del autor inspirado era, si ustedes me permiten el uso de esa palabra, por debajear a Moisés, o que el pueblo ignorase a Moisés. Eso no cabría a una iglesia que lo tenía en alto. El propósito era solamente animarlos a ellos a pensar en Moisés y en todo su ministerio en la casa de Dios de una manera apropiada. Hermanos, solamente bastaría el siguiente versículo que les voy a leer para que ustedes entiendan. Palabras de Cristo en Juan 5:45. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Y lo siguiente es clave. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? ¿Sí vieron el punto? La esperanza de todo ser humano debe estar centrada, cifrada en la persona del Señor Jesucristo, no en Moisés. Y lo vamos de nuevo a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a decir. Entonces, consideremos ese aspecto, la superioridad de Cristo sobre Moisés, porque si recordamos cuál fue el propósito de esta carta, de nuevo, hermanos, tenemos que pensar en unos hermanos que la estaban pasando mal, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo desalojados, que estaban sufriendo persecución, pérdidas, etcétera. Así que el autor inspirado quiere animarlos, y entre todas las maneras en las que ya hemos visto cómo lo anima, le dice: oigan, miren a Cristo con unos ojos diferentes, porque Cristo es superior a Moisés. Y a continuación se dispone a darnos los argumentos. Así que era importante para el autor inspirado mostrarles esa superioridad. Claro, ¿cómo no va a ser superior? Ya lo dijimos,
Ya lo probamos. Hablar del Señor Jesucristo no es hablar de un ser glorificado, es hablar de Dios mismo. Hablar del Señor Jesucristo no es hablar de un mero profeta, es hablar de la revelación final, plena, total y perfecta del Dios vivo. Así que Cristo es superior a Moisés en estos aspectos y en muchos otros. Pero vamos, hermanos, a proceder de manera expositiva y consecutiva. Por tanto, hermanos santos, oigan, hermanos, consideren la ternura de este autor inspirado al llamarlos hermanos santos. Les está diciendo, oigan, nosotros somos hijos de un mismo Dios. Esto implica, desde luego, que nosotros, es decir, tantos los hermanos allí en la iglesia de Judea o en la iglesia de Jerusalén, para ser más preciso, como el que está hablando, que es el apóstol, nosotros creemos, como nosotros no solamente somos hijos de un mismo Dios, por implicación, hermanos, estas palabras proyectaban la idea de que somos miembros de una misma familia, una familia que vive en una casa. Recuerden que ahora leímos el versículo donde se hablaba de una casa y decía el versículo, ya lo vamos a considerar, que Moisés fue fiel en esa casa, pero vamos a concluir que Cristo, en virtud de que es superior a Moisés, es quien gobierna la casa. Así que, hermanos, esta palabra hermanos es muy diciente. Estamos diciéndole a una persona, oye, tú y yo somos hijos del mismo Padre, hijos del mismo Dios, somos miembros de la misma familia. Pero también hay algo cuando nosotros usamos la palabra hermano para llamar a otra persona de esa manera, lo que estamos diciendo es que, oye, por la gracia del Señor, tú y yo somos copartícipes de esos favores inmerecidos que Cristo ganó por nosotros mediante una vida santa y perfecta y mediante su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, esa palabra es muy diciente, esa palabra, hermanas, habla muchísimo y el autor le dice, hermanos santos. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas son cosas que ustedes pueden deducir sin necesidad de que yo haga mayor énfasis. Hermanos santos, hermanos, oye, cuando yo le hablo a alguien y le digo hermano, le estoy diciendo, tú y yo fuimos apartados por la gracia del Señor para que andemos buscando la gloria del Señor. Oye, tú y yo fuimos apartados, fuimos sacados del mundo para buscar testificar de nuestro buen gran Señor y Salvador. Hermanos santos, así se refiere el apóstol para con su audiencia. Ahora miren lo que sigue, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos, ¿quiénes participan de ese llamamiento? ¿O quiénes son los beneficiarios de ese llamamiento? Bueno, los hermanos santos. Esos hebreos a quienes el autor llama hermanos santos participaron de los beneficios de ese llamado que Dios les hizo. Ahora, ¿cómo es ese llamado? Bueno, todos lo sabemos. Este llamamiento celestial fue esa gracia mediante la cual el Señor nos llama. ¿Cómo nos llama? De manera eficaz. Es decir, a quien Dios llama para salvación, ese será salvo sí o sí. Hablamos de un llamamiento eficaz. No es del tipo de llamamiento que nosotros les hacemos a nuestros hijos y nos contestan mañana. No es el tipo de llamamiento que nosotros le hacemos a una persona y dice voy a ver si voy o no voy. No, hablar del llamamiento celestial, y por eso el apóstol los llama hermanos santos, es hablar de ese llamado sobrenatural que Dios le hace a los escogidos por medio de la palabra. Es un llamamiento eficaz, es un llamamiento irresistible. Podríamos argumentar que puede haber algún tipo de lucha, pero la maldad no prevalece sobre la gracia. La gracia disuelve la maldad. La gracia conquista el corazón del hombre y lo trae a los pies de Cristo. Y por eso decimos que ese llamamiento celestial es eficaz, es irresistible y desde luego, como es un llamamiento celestial, es un llamamiento lleno de gracias. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de ese llamamiento?
Noten, hermanos, que tenemos que explorar estas cosas porque son doctrinas que, si bien nosotros damos por sentadas, no las abordamos muy a menudo. Y hermanos, este es un buen momento aprovechar a que el apóstol hace alusión a esa doctrina para nosotros recordarla, explicarla y, si el Señor nos permite, aplicarla de igual modo. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de ese llamamiento? Bueno, primero, hermanos, partamos de la base de que es un llamamiento de origen divino, hecho mediante la palabra. Muchas veces hemos hablado de esto. Hermanos, no es hecho mediante una fábula ni mediante un cuentecito. Dios llama a sus hijos a salvación mediante la palabra, particularmente mediante el Evangelio. Así que el Evangelio es central en ese llamado de origen divino. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que notar? Bueno, viene de Dios, es hecho mediante la palabra, pero es aplicado a través de la obra del Espíritu Santo. Ellos debían vivir, hermanos, y ese es el punto. Al llamarlos hermanos santos, el autor inspirado les estaba instando a que debían vivir en coherencia con ese llamado. Es decir, un llamamiento celestial debía ser correspondido con una vida santa y en obediencia a la palabra. Muchas veces nos quedamos con la primera parte. Nos gozamos, y estamos haciendo lo correcto si nos gozamos en el llamamiento eficaz de Dios para con nosotros, nos gozamos en la regeneración, pero hermanos, ese llamamiento eficaz y celestial tiene unas implicaciones prácticas de las que ninguno de nosotros se puede desligar. En otras palabras, si Dios realmente nos llamó, hizo un llamamiento celestial por medio de la palabra, por su gracia, a través del Espíritu, eso tiene una implicación. Y la implicación es que nosotros los hermanos seamos santos. La santidad es una implicación de la obra de gracia. Muchas personas, hermanos, sin tener la menor idea de estos asuntos, hablan de santidad sin haber sido regenerados. Oh no, hermanos, el llamamiento produce la santificación. Primero, hermanos, claro, Dios nos justifica y también, hermanos, nos santifica. Pero otra implicación fue esta, hermanos. El llamamiento celestial exigía de ellos valorar y abrazar ese privilegio por encima de cualquier otro. Esto debido a que los hebreos eran tentados a valorar sus antiguos y temporales privilegios judíos más que las bendiciones seguras y eternas del nuevo pacto. Y esa es la razón por la que el apóstol les recuerda que su verdadero privilegio real no era pertenecer a la raza judía, que su verdadero privilegio real no era literalmente tener la ley de Dios. Sí, eso es una bendición, pero todos los hombres tenemos la ley de Dios. El verdadero privilegio, hermanos, no era ni terrenal ni era nacional, sino era celestial. Y así nosotros, mis hermanos. Es como si Dios hoy nos estuviera recordando con las palabras de Cristo, como si Él nos estuviera diciendo en Cristo, hermanos santos. Ese es el punto, hermanos. Que nosotros entendamos que al llamarnos hermanos, estamos diciendo somos hijos de un mismo Padre. Ya lo vimos, no de la misma manera, ¿cierto? Pero somos hijos de un mismo Padre. Y al llamarnos hermanos, con ese calificativo, con ese adjetivo de santos, lo que está diciendo, hermanos, es que tenemos un privilegio. Y eso era lo que le estaba diciendo el apóstol a los hebreos. Oigan, más que el privilegio de venir de Abraham, más que el privilegio de tener la ley de Moisés, más que esos privilegios terrenales, muchos de ellos, ustedes tienen el privilegio de pertenecer al nuevo pacto. Y los privilegios del nuevo pacto no son para nada comparables a los privilegios que tuvieron los israelitas del antiguo pacto. Porque muchos de esos privilegios, repito, fueron temporales, fueron pasajeros. ¿Cuál fue el mayor de esos privilegios?
hermanos, entrar en la tierra de la que fluía leche y miel. Esos fueron privilegios temporales. ¿De qué les servía el privilegio de descender de Abraham? Ellos muy a menudo decían eso: somos hijos de Abraham. Hombre, ¿de qué le sirve a usted ser hijo de Abraham en la carne si no es hijo de Abraham en el espíritu, es decir, en la fe? Y ese era el problema, el eterno problema, hermanos, hasta el día de hoy lo sigue siendo con los judíos, ¿cierto? Hermanos, los creyentes del nuevo pacto tenemos privilegios muy superiores a los del judío del antiguo pacto. Los privilegios del nuevo pacto, la seguridad eterna del nuevo pacto, hermanos, es una seguridad espiritual y eterna. No fue una seguridad mientras ellos transitaban por el desierto o mientras ellos vivían en la tierra de Canaán. No, mis amados. Y ese es el punto, hermanos, que nosotros también podamos entender que nuestros privilegios, al ser hijos del Dios Altísimo y al ser santos por su gracia, nosotros tenemos unos privilegios muchísimo mayores de lo que ellos tuvieron. Y eso es lo que parece decirles el autor inspirado. Bueno, hermanos, después de decirles esto, entonces, ¿qué sucede? Bueno, oigan, hermanos amados, apropiense de esa expresión. Es como si Dios de nuevo les dijese a ustedes en Cristo: hermanos amados, ahora les voy a pedir que hagan algo. ¿Qué les pide? Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol de nuestra profesión. Hermanos, lo que el Señor pidió por medio del apóstol hace 2000 años o casi, es lo mismo que Dios pide a ustedes por medio de este servidor. Consideren a Cristo. ¿Qué es considerar? Considerar no es meramente pensar en Cristo. Considerar, hermanos, literalmente es sentarse a meditar, a ponderar la hermosura de la persona de Cristo, la santidad perfecta de Cristo, el valor de la obra de Cristo a favor de nosotros. Eso es considerar. Cuando nosotros no consideramos a Cristo, sino que lo mencionamos de manera de repente desprevenida. Cuando nosotros no consideramos a Cristo, sino que simplemente hablamos de Cristo, hombre, no es que suceda nada malo, solo que no nos vamos a beneficiar como el apóstol quiere que nos beneficiemos. Por eso el llamado es: consideren a Cristo, deténganse y piensen en Cristo, piensen en la persona de Cristo, piensen en los oficios de Cristo, piensen en el amor de Cristo para con ustedes. Esas cosas debemos hacer. Los hermanos santos consideramos la persona y la obra de Cristo. Y no someramente, porque someramente no es considerar. El verbo es sentarse a detallar, a meditar en la persona y obra de Cristo. Pero dice: apóstol de nuestra profesión. ¿Qué querrá decir eso? Apóstol, ¿qué es apóstol? Enviado de Dios. Es un enviado especial. Dios envió a Cristo. Por eso decimos que Cristo es el apóstol de nuestra fe. Cristo Jesús. Enviado especial como ningún otro. Porque fue un enviado que tenía una misión particular y era vivir en perfecta obediencia a la ley, cosa que ninguno de nosotros puede hacer. Cuando nosotros pensemos en este versículo, cuando nosotros pensemos que Cristo fue un enviado o un apóstol de Dios, de nuestra fe, nosotros debemos pensar: ¿para qué fue enviado Cristo? Cristo fue enviado para vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Fue enviado para morir por nuestros pecados. Recordemos que la salvación es una sola y tiene esos dos aspectos. Tiene el aspecto de la obediencia activa de Cristo, es decir, que Cristo fue enviado para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y para que por medio de nuestra fe en Él pudiese esa justicia de Él, esos méritos suyos, ser imputados a nuestro favor. Cristo fue enviado como apóstol de nuestra fe para morir en lugar de nosotros. Cristo fue enviado
para que Él fuese el autor y el consumador de nuestra fe. Eso lo vamos a ver más adelante. Cristo fue enviado para mostrarnos el camino del Padre. Pero también dice, hermanos, que Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Sumo sacerdote, representante, ¿cierto? Mediador. Así que, hermanos, la exhortación del apóstol para con estos hermanos es esta: consideren a Cristo Jesús, evidentemente en términos espirituales. Obsérvenlo completamente, considérenlo en todo su esplendor. Es lo que el apóstol tiene en mente, hermanos, que busquen entender quién es Cristo Jesús, qué había hecho Él por ellos y cuán seguros, y esto es importantísimo, estaban ellos en Él. Recuerden, hermanos, que una de las tentaciones de personas en la iglesia era abandonar la iglesia para regresarse a esos viejos sistemas ceremoniales. Bueno, el Señor les está diciendo aquí por medio de estas palabras: oiga, deténganse, consideren a Cristo, consideren lo que Él logró, consideren los beneficios. ¿Dónde más los van a lograr? ¿Quién más se los va a dar? Ninguno otro. Consideremos a Cristo y ya tendremos alimento para nuestra mente y seguridad para nuestro corazón. Grandes, hermanos, penas y tristezas del alma vienen por creyentes que simplemente hacen una confesión verbal, pero sin la debida consideración del Señor. Por eso, hermanos, estar mencionando el nombre de Cristo de un lado para el otro es una violación del tercer mandamiento, porque lo estamos mencionando sin tener en cuenta la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Dios. Así que estamos hablando de Dios, no del amiguito Jesús, no del niñito Jesús. Estamos hablando del Dios vivo. Por tal razón, hermanos, es esa exhortación: consideren la grandeza de el Señor Jesucristo. Pero además de todo lo anterior, cuando consideremos a Cristo, tenemos que considerar su fidelidad. Y eso es lo que nos dice el versículo número 2, hermanos. Hablando de Cristo, el versículo 2 dice: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, Cristo es fiel a Dios, quien lo constituyó como mediador. Cristo es fiel a Dios. Cristo nunca le falló al Señor. Cristo obedeció al Padre que lo envió. Cristo habló bien del Padre. Cristo proclamó el Evangelio como encargo divino. Cristo vino y anduvo perfectamente y murió sustitutivamente. Hermano, Él fue fiel a todo el encargo divino y nosotros debemos considerar esto. Pero ¿en qué otro sentido podemos hablar de la fidelidad de Cristo? Bueno, en el sentido de ejercer cabalmente todas las labores que el Padre le encomendó, y en el sentido de vivir perfectamente de acuerdo con la ley de Dios, y en el sentido de cumplir con su parte del pacto de redención. Entonces, hablamos de que Cristo fue y siempre seguirá siendo fiel al Padre, ¿cierto? Él es Dios. Pero luego nos dice de que Cristo, y aquí ya empezamos a particularizar el asunto, dice que Cristo es fiel en toda la casa de Dios. Casa de Dios. ¿Será que el apóstol está hablando del tabernáculo? ¿Será que el apóstol está hablando del antiguo templo? Bueno, no, mi hermano, nosotros tenemos que entender esta expresión, la casa de Dios, a la luz de otros términos que nos arrojan más luz. Y esa expresión, o ese versículo es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, muy conocido por ustedes, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Entonces, la casa de Dios, hermanos, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La casa de Dios es el pueblo del Señor. Es el pueblo mismo que Dios ha reunido en pacto, un pacto hecho con su familia por adopción. Por eso, al escribirles a los hebreos, recordándoles que ellos eran la casa de Dios y que Cristo era fiel administrador de esa casa,
el propósito del autor inspirado era animarlos a reconocer, hermanos, y también nosotros, los privilegios de pertenecer a esa casa. El apóstol estaba interesado a que los hermanos cayeran en la cuenta de que los privilegios que ellos tenían al pertenecer a la casa de Dios, ahora bajo el nuevo pacto, eran muchísimo más elevados de los que jamás tuvieron los israelitas de antaño. Y nosotros también, hermanos, nosotros tenemos grandes privilegios de pertenecer a la casa de Dios. Grandes privilegios, hermanos, grandes responsabilidades. Claro, el que pertenece realmente a la casa de Dios tiene la responsabilidad, hermanos, de vivir santa y agradecidamente en ese hogar espiritual al que fuimos llamados por Dios. Pero cuando nosotros consideremos a Cristo y cuando consideremos que Él es el apóstol, aquel que procuró todo lo necesario para que nuestra fe fuera una realidad, nosotros tenemos que entender, hermanos, que en esa casa, en la iglesia del Dios vivo, hay seguridad. Y nosotros eso lo debemos valorar, hermanos. Nosotros estamos seguros en Cristo, pero Cristo nos trajo, nos adoptó a su familia, nos puso como piedras vivas en su casa y ahí estamos seguros. ¿O quién entre nosotros tiene algún temor de perder la salvación? Nosotros no tenemos ese tipo de temores porque exista una doctrina que se llama la preservación de los santos. Nosotros no tememos perder la salvación porque podemos ver en las Sagradas Escrituras que la preservación de los santos o la gracia que hace perseverar a los santos en la fe de Cristo es una bondad inagotable. El Señor Jesucristo intercede a diario para que nuestra fe nunca falte. Esas son palabras de Cristo, mis hermanos. Así que cuando nosotros consideramos la fidelidad de Moisés sobre la casa y la fidelidad de Cristo, este versículo número 2, creo que a primera vista los pone casi en el mismo nivel. Nosotros tenemos que decir, pero en virtud de que Cristo es infinitamente superior a Moisés, ahora la casa de Dios del nuevo pacto es mucho más o ofrece muchas más bendiciones que cualquier otra. Hermanos, lo que viene a continuación, en mi opinión, es maravilloso. Es una clarificación, hermanos, que viene en el versículo número 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué me está diciendo eso, hermanos? Bueno, lo que me está diciendo sencillamente es que Cristo es más glorioso que Moisés, ¿cierto? Pero también me dice algo, que Cristo fue quien hizo la casa. Que Cristo es el que hizo la iglesia, el fundador de la iglesia, el que construyó la iglesia, mis amados hermanos. Moisés administró la casa, pero la casa es de Cristo. Moisés fue buen siervo sobre la casa, pero el que hizo la casa y el que gobierna la casa es Cristo. Y ese es el punto, hermanos, del autor inspirado. Hermanos, y creo que sobra entrar en detalles, pero voy a afirmar 5 aspectos, ¿cierto? ¿Por qué decimos o por qué hablamos de la superioridad de Cristo sobre Moisés en lo tocante a la casa? Bueno, en primer lugar, porque Moisés no es la piedra angular de la casa. Cristo es la piedra angular de la iglesia, ¿no es así? Cristo es la piedra angular, por tanto, aquel sobre el cual la iglesia es edificada es esencial en la iglesia. Moisés no lo es. Moisés la administró, pero Cristo es dueño y señor de ella. Así que, hermanos, porque Cristo mismo es la piedra angular, porque Cristo mismo es el fundamento de la iglesia, por eso hablamos de que Cristo es superior a Moisés. Segundo punto, porque Moisés no hizo de nosotros piedras vivas.
El que hizo de nosotros piedras vivas fue Cristo Jesús. Y con esas piedras que hizo, edificó la iglesia, mis hermanos. ¿Sí están viendo la lógica que estoy llevando? Estamos hablando de la superioridad de Cristo sobre Moisés. De Moisés dice, él administró la casa, pero de Cristo dice, él hizo la casa. Y cuando entramos, hermanos, entonces, a probar la superioridad de Cristo, tenemos que pensar, hermanos, en una casa, en la iglesia. Y lo primero que vemos es, ¿sobre quién se erige la iglesia? Sobre Cristo mismo. Él es la piedra angular, hermanos. ¿Cómo es construida la iglesia? Con piedras vivas. ¿Quién hace esas piedras vivas? La obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso somos. Piedras vivas que hacemos parte, que formamos una casa espiritual. Tercera razón. Hermanos, Cristo es superior a Moisés porque el Espíritu de Cristo habita en su casa. Cuarto, porque la ley de Cristo es la norma de vida en la casa. Recordemos lo que hablamos de la ley de Cristo. La ley de Cristo no es una nueva ley, no es una ley secundaria, no es una ley disminuida. Hablamos de que la ley de Cristo, cuando hacemos alusión a la ley de Cristo, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de la misma ley moral del Señor, pero ampliada, clarificada. Y eso es importante, hermanos. Entonces miren la superioridad de Cristo para nosotros, los miembros de la iglesia del nuevo pacto. Tenemos a Cristo, que es la piedra angular. Tenemos que la iglesia es edificada con piedras vivas, que somos nosotros. En tercer lugar, porque el Espíritu de Cristo habita en la casa. En cuarto lugar, porque la ley de Cristo rige a quienes vivimos en casa. Y en quinto lugar, hermanos, ¿por qué? Porque los dones dados a la iglesia no fueron dados por Moisés, sino por Cristo. Fue Cristo quien ascendió a los cielos y dio dones a la iglesia. Entonces, hermanos, por esas razones, 5 solamente, decidí esgrimir. Por esa razón, Cristo es superior a Moisés en lo tocante a todo. Él es Dios, pero particularmente en el tema que trata el autor inspirado al respecto de la casa de Dios. Vamos a leer el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bueno, para resumir, hermanos, me remito a lo que dijo cierto teólogo. Moisés solo fue una parte de la casa. Ustedes saben eso. Moisés solamente fue una piedra viva de la casa, o lo sigue siendo. Entonces, hermanos, es cierto lo que dice el autor inspirado, ¿cierto? El que hizo todas las cosas es Dios. Él es mayor. Cristo es mayor que Moisés y a Él nos debemos y a Él debemos obedecer y glorificar. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Y miren las comas explicativas, hermanos. ¿Qué dice ahí? Como siervo, no como Señor. Luego el autor inspirado era muy importante para él decirles esto. Moisés solamente fue siervo del dueño de la casa, de quien gobierna realmente la casa. Y aunque el propósito del autor escribiendo a una audiencia mayormente judía no es, como ya lo dijimos, en lo absoluto menospreciar a Moisés, sí busca ponerlo en su lugar correcto dentro del plan de Dios. Por eso recalca nuevamente la fidelidad de Moisés. Moisés fue verdaderamente fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Y ese era el punto que el autor quería pasar. Moisés fue un siervo y a los siervos no los adoramos, solamente adoramos al Dios vivo y verdadero. El ministerio de Moisés, por muy honorable que fuera, y lo era, tenía un carácter temporal, ustedes saben, tenía un propósito tipológico, hermanos. Pues noten lo que dice, hermanos, al final del versículo 5, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, hermanos,
hablar de la administración de Moisés sobre la casa de Dios es realmente hablar de una administración que tipificaba el gobierno de Cristo sobre la casa de Dios. Es decir, el ministerio de Moisés estaba diseñado por Dios para señalar, para anticipar realidades espirituales que habrían de venir. Su servicio, el servicio de Moisés, esto nos ayuda, hermanos, a entender los asuntos del Antiguo Testamento. El servicio de Moisés dentro de la casa funcionaba en cierta manera como un testimonio profético, mediante la ley, el tabernáculo, los sacrificios, las ceremonias, las ordenanzas, etcétera. Moisés estaba dando forma a sombras y figuras que apuntaban hacia Cristo. Todo el propósito de todo lo que hizo Moisés no era llamar la atención hacia él mismo, sino era prefigurar, profetizar, si ustedes lo quieren ver de esa manera, al Cristo que habría de venir. Y ese es el punto. Es como si el autor inspirado les estuviera diciendo: oigan, lo que hizo Moisés fue hecho en fidelidad, fue hecho en obediencia al Señor, no se los voy a quitar, pero lo que hizo Moisés lo hizo como siervo en una manera de prefiguración de lo que habría de hacer Cristo. Luego, Cristo es superior, Cristo es digno de adoración. Miren a Cristo, y por eso consideren a Cristo. ¿Sí me comprenden el contexto de todo esto, hermanos? Esto es muy importante, hermanos. Aquí no hay palabra que sea desperdiciada por el autor. Así las cosas, Moisés fue fiel en presentar todo lo que Dios reveló, pero aquello que él enseñó y ordenó encontraba su pleno sentido en el Señor Jesucristo. Entonces el escritor honra a Moisés sin menospreciarlo, pero afirma con claridad la supremacía absoluta del Señor Jesucristo. Versículo número 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, ahí vieron, la cual es la iglesia, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hermanos, decir que Cristo como hijo estaba sobre su casa, esto nos trae a una expresión que muy a menudo utilizamos aquí y de la que hemos hablado lo suficiente. Decir que Cristo, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 6 y decir que Cristo está sobre la casa de Dios, sobre la iglesia del Señor, es o demanda de nosotros que pensemos que Cristo es el Señor de la casa de Dios. Y que al ser Señor sobre la casa de Dios, que es la iglesia, es Señor sobre nosotros. Nosotros somos libres en Cristo. Cristo murió para darnos la libertad del pecado. Cristo murió para darnos libertad de la condenación de la ley. Cristo murió para darnos libertad de los mandamientos de hombre. Cristo murió para que seamos libres en Él. Cristo murió para que tengamos la libertad para obedecerlo a Él. Ahora ya no estamos atados a las cadenas de la esclavitud del pecado. Pero, hermanos, el que Cristo haya muerto para que nosotros seamos libres, no quiere decir, hermanos, que nosotros somos libres para hacer de repente lo que se nos venga en gana, si es que lo pongo de una manera un poquito fuerte. No, mis amados hermanos, hablar del señorío de Cristo es hablar del poder, del gobierno real que Cristo tiene sobre todos y sobre todo, pero ya lo vimos particularmente sobre la casa de Dios, sobre la iglesia de Dios. Es una incoherencia que nosotros hablemos de Cristo es el Señor si yo no me estoy sujetando al señorío de Cristo. Puede ser una incoherencia que vengamos a cantar Cristo es el Señor, gloria a Dios, cuando no nos estamos sujetando al señorío de Cristo. Así que, hermanos, el señorío de Cristo o hablar del señorío de Cristo es hablar de la potestad, del dominio, del gobierno y de la autoridad que Cristo ejerce sobre todo y sobre todos y particularmente sobre nosotros, su iglesia. Ahora, pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones? Ya sabemos que estamos en una casa, que fue Cristo quien en sí mismo edificó la casa, que la edificó con piedras vivas, que introdujo en esa casa su espíritu, que nos gobierna por medio de su propia ley, que estamos seguros en esa casa. Pero ¿cuáles son las implicaciones, hermanos, de que nosotros podamos decir hoy en día en plena libertad, yo pertenezco a la casa del Dios vivo, Cristo es mi Señor? ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, aquí nos tocaría hacer una serie de sermones de esto. Yo solamente quiero
decirles esto, hermanos. Decir que vivimos en la iglesia o en la casa de Dios, hermanos, debe llevarnos a nosotros a tener en cuenta de que esta no es nuestra iglesia. Le llamamos nuestra iglesia, ¿no es así? Hay personas que le llaman: Señor, gracias por traerme a este lugar. ¿Lugar? Pues, hermanos, ¿cuál lugar? Esto no es un lugar. Nos congregamos en un lugar, pero la iglesia no es un lugar. Corrija esa oración, hermano. Esa oración es muy del carismatismo, lugar. No, la iglesia somos nosotros, la casa somos nosotros, mis amados hermanos. Pero la casa no es nuestra. La casa tiene un orden establecido. Nuestras casas, alguien podría decir: yo hago lo que me da la gana en la casa. No, no es del todo cierto. Los cristianos tenemos la libertad, tenemos libertades naturales en las que podemos hacer muchas cosas en la casa, cosas que de repente no le gustan a otra persona. Pero en la casa yo no soy libre de tratar a mi esposa como yo quiera. En la casa yo no soy libre de educar a mis hijos como me dé la gana o cuando me dé la gana. Nosotros también, el señorío de Cristo nos cobija en nuestros hogares. ¿Cuánto más en la casa de Dios, que es la iglesia? Así que le llamamos nuestra iglesia, mi iglesia, en términos de esa pertenencia. Eso no está mal, eso está bien. Que tengamos un sentido de pertenencia por nuestra iglesia, donde Dios nos ha plantado, donde el Señor nos ha puesto como piedras vivas. Pero ahí nos quedamos cortos, mis amados hermanos. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que el señorío de Cristo, de que el hecho de que Cristo gobierne su casa, hermanos, tenemos que tener en claro que hay unas leyes, que hay unas normas de ética y de conducta. Libertad sí hay, hermanos, pero libertad para obedecer, no para violar unas normas que el Señor ha dejado establecido. Nosotros, otra de las cosas que implica vivir en esa casa, bueno, la casa no es nuestra, ya lo sabemos, nosotros convivimos con otras personas en la casa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo interactuamos con esas personas. Interactuamos con respeto, interactuamos con integridad, con santidad, procurando el bien para la otra persona. Entonces, solos no vivimos en la casa, vivimos con hermanos. Por eso es que la comunión entre hermanos es tan importante en la casa de Dios. En la casa, ¿qué más tenemos? Tenemos provisión, hermanos. En la casa Dios nos alimenta, aquí en la iglesia Dios nos alimenta, Dios nos edifica, Dios nos continúa puliendo conforme a la imagen de Cristo. Entonces aquí tenemos, hermanos, bendiciones, convivencia. Aquí tenemos también, hermanos, provisión, pero tenemos seguridad. Ahorita estaba hablando con una hermana y diciéndole que lamentable es que existan personas que crean que Dios los salvó para vivir un cristianismo aparte de la iglesia. Déjenme decirles, hermanos, que no hay cristianismo aparte de la iglesia. Déjenme recordarles que incluso, sin exagerar el punto, incluso los que determinan por los frutos de una persona su verdadero cristianismo, digámoslo así, tanto como lo podamos hacer, es la iglesia. Sí, es cierto, la iglesia de Roma llevó este punto hasta el extremo diciendo: solamente los que estén en esta iglesia son salvos, está la Santa Madre Iglesia y bla, 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 todo lo que nosotros conocemos. Pero es, hermano, la iglesia la que tiene las llaves del reino. Son los hermanos en esa unidad del Espíritu Santo los que determinan, por la gracia del Señor, quién es un hermano. Es la iglesia, hermanos, es la iglesia la que verifica, la que valida su profesión de fe. Usted a sus ojos se cree Santo Tomás. Para usted se cree, mejor dicho, el tercero después de Cristo sigue usted o Pablo. No, mis amados hermanos, es la iglesia local la que verifica su profesión de fe. Y la que si cree que su profesión de fe es real y verdadera, entonces le abre las llaves del reino, lo deja entrar a la iglesia. Es un gran honor recibir a hermanos. Pero entonces, hermanos, ¿cómo es posible hablar de cristianismo
sin pertenecer a una iglesia local. No, hermanos, el que no pertenece a una iglesia local difícilmente podrá clamar de manera apropiada que pertenece a una iglesia universal. Ya lo dijimos, la iglesia local es la manifestación visible de la iglesia universal en una localidad, ¿no es cierto? Ya lo hemos considerado varias veces. Entonces, hermanos, no estamos poniendo la iglesia como la entidad o el cuerpo infalible, no lo somos, pero tenemos que tener cuidado porque esa palabra casa de Dios, iglesia, tiene unas implicaciones prácticas que no haríamos bien en no considerar. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué más sucede en una iglesia? Hermanos, en una iglesia hablamos de perseverancia. Los santos hermanos de los que ya hicimos referencia, esos santos hermanos perseveran. El asunto, mis amados hermanos, quiero que notemos ya para terminar este punto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, eso parece que es una condición, ¿cierto? Como ustedes van a ser iglesia o son iglesia, si es que retienen hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El asunto, hermanos, es que la perseverancia del creyente en la iglesia no es una condición para ser salvos. Vuelvo y repito, la perseverancia del creyente en la iglesia no es una condición para ser salvos. ¿Qué es entonces? Es la evidencia de que son salvos. Por eso no es posible hablar de una persona salva que no persevera en la iglesia. ¿Usted entiende eso? Este es un mensaje para los hermanos que no perseveran. Tenga cuidado, porque no es que perseverando entonces nos vamos a ganar el favor de Dios y entonces somos hechos parte de la iglesia. No, hermanos, la perseverancia es la manifestación de la gracia de Dios y repito, la prueba fehaciente de que somos parte de la iglesia del Señor. Hermanos, hoy llegamos a días donde hay personas perseverando fuera del contexto de la iglesia. Uno entiende, hermanos, yo conozco lugares, bueno, no conozco los lugares, pero conozco de personas en lugares remotos donde solamente llegan los alimentos por barco cada semana. Ahí no hay iglesias locales. Estoy hablando de una serie de islas al oriente de Escocia. Son unas islas pequeñitas, diminutas, donde no hay una iglesia local, hermanos. Entonces uno entiende, pero esas son, como lo decía un hermano, excepciones a la regla que no se pueden convertir en la regla. Es decir, el hecho de que en algunas localidades remotas existan verdaderos cristianos que no pueden perseverar en una iglesia local, no implica que esa sea la norma. ¿Sí me comprenden, hermanos? La norma es mostrar por la gracia del Señor la perseverancia, solamente buscando complacer a nuestro Señor, porque es esa perseverancia la que nos da evidencias del carácter de esa persona o de la salvación de otra persona. En otras palabras, la perseverancia de los hebreos no era el precio que ellos tenían que pagar para permanecer en la casa de Dios, sino el fruto de la gracia de Dios en ellos. Entonces, los verdaderos creyentes siempre, hermanos, terminan los días de su peregrinaje terrenal siempre confiando en Cristo y gloriándose en esa esperanza. El día, hermanos, que nosotros dejemos de ver esa esperanza celestial, el día que nosotros dejemos de pensar en la promesa del reposo eterno, hermanos, serían las vidas más amargadas, pero nos preguntaríamos, ¿por qué estamos viviendo? Si no tenemos una esperanza eterna, si no tenemos una promesa de la cual nos podemos aferrar, ¿por qué estamos viviendo? Pero sí la tenemos, mis amados hermanos. Nosotros entonces, al vivir, al perseverar en la casa de Dios, que es la iglesia, una de las cosas que nos caracterizan, hermanos, es que vamos a retener hasta el final esa confianza, la confianza de que hemos sido salvos, la confianza de que el Señor nos sigue salvando de nuestros pecados, la confianza de que el Señor nos sigue concediendo gracia. Si esas verdades no son verdades, entonces, hermanos, estamos en manos de la nada.
Pero damos gracias al Señor porque perseveramos en esa confianza y nos gloriamos, es decir, nos gozamos grandemente en la esperanza de ese reino celestial que nos aguarda. Nosotros a este lado de la eternidad podemos, haz de cuenta que tú vas a un evento especial y sabes que la cena es espectacular, es lo que a ti te gusta, es tu comida favorita. Pero pasa el tiempo y todavía no han llamado a la comida. Y entre tanto, el invitado del agasajo te da unos pequeños pasabocas, ricos pasabocas, de la misma salsa que a ti te gusta. No te da el plato entero, pero te da unos pequeños pasabocas. Esa es la vida cristiana nuestra a este lado de la eternidad. Nosotros ya somos salvos por la gracia del Señor. Tenemos la promesa garantizada gracias a la persona y a la obra de Cristo. Pero ahora lo que nosotros probamos son los anticipos que no hacen justicia con el plato de gracia que vamos a recibir, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, el apóstol buscaba alentar a estos hermanos de la iglesia a no retroceder hacia las ceremonias y ordenanzas del antiguo pacto, cuyo administrador fue Moisés, y a que consideraran a Cristo superior a Moisés en todo y dueño y señor de la casa de Dios. Pero también los desafiaba diciéndoles: la perseverancia en la iglesia del nuevo pacto es típica de los miembros del nuevo pacto. Vuelvo y le repito: la perseverancia en la iglesia del nuevo pacto es típica en los miembros del nuevo pacto. Es decir, quienes pertenecen verdaderamente al nuevo pacto muestran su identidad permanente en la fe, aferrándose a la esperanza y siguiendo a Cristo sin volver atrás. Lo que Pablo parece decirles es: oigan, ustedes han creído en Cristo, eso es lo que ustedes profesan. Yo creo que eso es cierto. ¿Por qué yo digo esto? Porque los llamó hermanos santos. Lo que el apóstol les está diciendo: oigan, ustedes son miembros del nuevo pacto. ¿Qué hacen mirando cuestiones del antiguo? ¿Qué hacen pensando en lo que va a pasar? Recuerden que todavía no había cesado, esas ceremonias habrían de cesar, pero el apóstol Pablo parece estarles diciendo eso. No miren más las cosas que pronto van a cesar. No miren más el ministerio del siervo sobre la casa de Dios. Miren al Cristo del que hemos estado hablando, que es más grande que los profetas, que es más grande y glorioso que los ángeles, que es más grande que el mismo Moisés. Miren no las ordenanzas ceremoniales del antiguo pacto, miren, enfóquense en el Cristo del nuevo pacto, porque gracias a su sangre ese pacto está sellado. Y si ese pacto está sellado, ustedes están seguros. No teman, tengan sosiego, contemplen a Cristo. Ese es el mensaje, hermanos. Mis amados hermanos, quiera el Señor concedernos a todos la gracia para perseverar en la confianza del Señor, porque Él no cambia, para perseverar en esa promesa llena de esperanza, en ese reposo eterno, porque sus promesas son seguras. Este fue, hermanos, el mensaje, lo que yo considero bíblicamente explicar. Este fue el mensaje que Dios le dio por medio del autor inspirado a los hermanos judíos que habían abrazado a Cristo en aquel entonces, y este es el mensaje para nosotros 2000 años más tarde. Cristo es superior a Moisés. De repente esto no parezca muy relevante para nosotros, porque nosotros no estamos tan con una fijación por Moisés, pero sí lo era para ellos. No obstante, hermanos, de aquí podemos derivar grandes enseñanzas. Vamos a repasar brevemente, versículo 1, somos llamados por Dios desde lo alto. Somos hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Somos hermanos los unos de los otros. Vivimos en una casa que es la iglesia. Sobre nosotros, sobre esa casa, gobierna el dueño y señor de la iglesia. Hermanos, en estos días veía cómo unas construcciones con gran apariencia se derrumbaban porque no habían hecho bien los cimientos. Nosotros, la iglesia, no tenemos ese temor.
no solamente por la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, sino, hermanos, porque la iglesia misma está fundamentada en la roca que es Cristo. Porque la iglesia misma somos nosotros, piedras vivas, hechas por Cristo, puestas cada uno en su lugar por voluntad de Cristo. Porque nosotros, hermanos, convivimos los unos con los otros, porque en nosotros, en esta casa que es la iglesia, que son ustedes, en nosotros está el Espíritu de Cristo. Y porque Él gobierna sobre nosotros mediante la ley de Cristo. Y porque en esta casa estamos seguros, hermanos. Valoremos eso que tenemos, hermanos. Puede que nosotros hoy no estemos mirando hacia la antigua dispensación y vernos tentados a volver a esas ceremonias, pero ellos sí lo estaban, y mucho. Demos gracias al Señor que el Señor nos ha dado más luz. Pero con esa luz, hermanos, nosotros los creyentes del nuevo pacto tenemos una responsabilidad enorme. A mayor luz, mayor es la responsabilidad, mis amados hermanos.